que dice el ministro son correctos, digamos, como de qué es lo que sucede. Ahora, yo ampliaría con aspectos de geopolítica que son los que nos permiten un poco entender mejor esta situación. Costa Rica está en medio de una situación de dos países que nos está afectando y es lo que está generando en gran parte este problema. También hay causas locales y ya las vamos a ver, pero empecemos por lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en México. En Colombia no es cierto que las FARC estén firmando la paz de forma completa. Un 30% de las FARC son disidentes, es decir, no van a aceptar el acuerdo de paz, van a seguir traficando droga, protegiendo laboratorios, etcétera. Entonces hay un 30% de las FARC que se van a mantener en el negocio. Ahora, las que sí van a aceptar el acuerdo de paz están produciendo más cocaína porque los laboratorios tienen que entregar. Entonces, de una u otra forma, hay un suministro adicional de cocaína que nos está llegando y por eso este año llegamos casi 5 toneladas más de cocaína que en años anteriores. Pero aparte de eso, en Colombia, aparte de las FARC y esas FARC divididas que hemos mencionado, existen otras dos organizaciones que están tratando de coger ese mercado que está, digámoslo así, las FARC definiendo qué se va a quedar, quién se va a quedar con qué, etcétera, que son las BACRIM. Y ahí hay dos organizaciones que quizá no hemos oído mucho en Costa Rica, pero sí las voy a mencionar en este momento. Una se llama el Clan del Golfo, también se llama el Clan Usuga o los Urabeños, que es otra organización muy fuerte que está tomando los territorios que la FARC está dejando, y el otro es la oficina de Envigado. Hace una semana, no sé si vieron una noticia, que tuvieron un tal Tom, el jefe de la oficina de Envigado, que es otra organización de narcotráfico. Entonces, en Colombia se están peleando el mercado para definir quién se queda con todo, y eso tiene impacto en Costa Rica. Ahora, vayámonos al caso México. Ahí pasa exactamente igual. Había una organización todopoderosa que era el Cartel de Sinaloa, el Chapo fue arrestado, fue extraditado a los Estados Unidos, lo van a condenar posiblemente a 100 o más años, pero ¿quiénes se quedan? Es decir, hay un heredero del Chapo que es un narcotraficante que se llama Ismael El Mayo Zambada, y existen los hijos del Chapo, entre ellos se están agarrando para ver quién se queda con el control del Cartel de Sinaloa, pero aparte de eso hay una organización que está aprovechando el vacío del Chapo para intentar tomar el control médico, que se llama el Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿por qué tenemos esta invasión de droga? ¿Por qué tenemos esta violencia en Costa Rica? Porque los grupos de Costa Rica de narcotráfico son filiales de las organizaciones de México y de Colombia. Y como esto se está reorganizando en esos dos países, las bandas locales están definiendo con quién se queda. Es decir, con quién se queda el mercado local de droga en Costa Rica o el mercado exportador. Entonces, las bandas de narcotráfico no resuelven eso a partir de negociaciones. Lo hacen en Colombia a balazos y lo hacen en México igual. Y es lo que estamos teniendo en Costa Rica. Pero ese es, digamos, el tema geopolítico. Pero aparte de eso, aquí en Costa Rica tenemos el problema del narcomenudeo. El Ministerio de Seguridad Pública publicó hace unos meses 21 lugares peligrosos en Costa Rica. Costa Rica no es un país fallido, pero sí tiene zonas fallidas. Es decir, hay 21 lugares en Costa Rica que el Ministerio de Seguridad Pública está diciendo que prácticamente están en manos de los delincuentes. Aquí tengo la lista, por ejemplo, en el caso de San José, La Carpio, la 25 de julio, la León 13, Los Cuadros, en Alajuela, El Infiernillo, El Erizo, Las Gradas, en Cartago, San Vicente, San Diego, La Jenny, Carmen Lira, en Heredia, Guararí, Bajo los Molinos, en Punta Arenas, El Progreso, Chacarita, en Limón, Cieneguita, Limón 2000, en Baco, Los Lirios, Los Cocos, etc. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que reflejan estos datos? Hay zonas en Costa Rica donde no hay Estado y el Estado ha sido suplido por bandas de narcotráfico. Son estas bandas las que se están peleando entre ellas los mercados de la droga, y entonces los vecinos, los ciudadanos de Costa Rica que viven en estos lugares están teniendo que habituarse a convivir con balaceras, con venta de droga, con que sus hijos estén viendo todos estos espectáculos todos los días, etc. Entonces, la primera posición o la primera respuesta que Costa Rica tiene que adoptar frente a este problema es que necesitamos acción del Estado. Es decir, estas 21 comunidades que he mencionado aquí, se publicó la lista y no pasó nada. Es decir, esto inmediatamente debiera haber generado un decreto presidencial declarando de emergencia la intervención del Estado en todos estos lugares en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda. No hemos visto la respuesta y por eso es que en parte tenemos esta situación. Pero estos 21 lugares que he mencionado no son los únicos. Correos de Costa Rica también sacó una lista de 76 lugares que también los que entregan correo les da miedo entrar. Por otro lado, hay empresas en Costa Rica que no envían ciertos productos a ciertos lugares porque los asaltan, los roban, etc. Entonces, hay una situación fallida con respecto a ciertos lugares que es, digamos, donde en primer lugar el Estado debería retomar el control y aparte de eso la presencia policial. Es decir, lamentablemente en esto tiene que el Estado acompañar no solamente la educación, la prevención, la salud, la mejora en los espacios públicos, etcétera, sino una acción policial permanente y masiva. Digamos que eso serían las primeras soluciones. Don Paul, ahora que usted nos mencionaba estos lugares que ya están posicionados por estas bandas, ahora el Ministerio de Seguridad también decía la falta de presupuesto, prevención. ¿Realmente eso es lo que hace falta? El dinero para poder invertir, no sé, en más policías, y esto realmente podría ser suficiente para acabar con este problema. Es que la respuesta al problema del delito es una respuesta integral y no
pasa solamente por policías. Efectivamente, como muy bien dice el ministro de Seguridad ha tenido que lidiar con una situación durante 4 años que ha sido paupérrima. Ha tenido que ir a la Asamblea Legislativa a ver si le dan plata para la contratación de policías y otro tipo de necesidades. Pero lo cierto del caso es que en materia preventiva es donde hemos fallado. Y cuando hablo de materia preventiva estamos hablando de ausencia del Estado. Y no solamente de ausencia del Estado, sino también una serie de prácticas nefastas que hemos tenido aquí en Costa Rica. Es decir, aquí estamos discutiendo la problemática del sicariato en Costa Rica, las matanzas entre bandas, y resulta que hay un canal de televisión que a las 10 de la noche inauguró un curso gratuito de sicariato para todos los costarricenses. Ya todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Y aparte de eso, desde hace unos años hemos visto también narconovelas en otro canal también dando este tipo de prácticas culturales, malos ejemplos para nuestros hijos. Entonces, ¿de qué nos extraña que en estos 21 lugares que he mencionado, los jóvenes en Costa Rica quieran hacerse sicarios, narcotraficantes, vendedores de droga, cuando resulta que le estamos vendiendo un estilo de vida a imitar que es el ideal para, digamos, tener éxito en la vida? Entonces, los jóvenes en estas comunidades no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren superarse, son tentados por el negocio de la droga, y por eso es que estamos viendo lo que pasó. Los 2 jóvenes asesinados, aunque no se sabe todavía la identidad, pero según algunos datos que han trascendido, ninguno de ellos tenía más de 20 años. Y cuando tenemos los datos de los 4 detenidos por parte del OIJ, 2 escaparon, son también jóvenes que no pasan de los 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos teniendo una generación perdida de juventud que se está involucrando en este mundo del narcotráfico, del sicariato, que termina exactamente en lo que estamos viendo todos los días. ¿Por qué pasa con las leyes? ¿Qué se puede hacer en el tema de la ley, puesto que también se parte de un hecho de que se ha perdido a la autoridad, se le ha perdido el respeto, ya no se le tiene miedo, los delincuentes ya no le tienen miedo a lo que le pueda llegar a ocurrir si llega y lo detienen, si llega y mata a otra persona? Porque ahorita, si estamos viendo en estos días, desde el 2 de diciembre, que se presentó también que aparecieron 3 cuerpos en menos de 1 hora. Correcto. Ahí lo que pasa es lo siguiente, las leyes no tienen efectos mágicos, y yo soy abogado. Es decir, esto no significa que porque usted cambie una ley, los delincuentes, por ejemplo, esto de la pena de muerte, eso no tiene realmente, está demostrado que tampoco los países que tienen pena de muerte disminuyen la criminalidad o viceversa. En realidad, o que tienen penas altas. Costa Rica en realidad tiene una pena muy alta por el homicidio. Hace unos años se elevó a 50 años prácticamente, lo cual es una pena altísima. Yo lo que diría es lo siguiente, lo que hemos fallado es en la aplicación de las leyes que nosotros tenemos actualmente. La política penitenciaria en este gobierno, y no lo digo yo, lo dice hasta el propio ministro de Seguridad, y yo no sé cómo hace él para estar en el Consejo de Gobierno cuando él tiene una posición tan contrapuesta con la ministra de Justicia. Bueno, ya ahorita se va, pero eso ha sido nefasto, o sea, absolutamente ha sido nefasto. El ejemplo que le estamos dando a los delincuentes de que fácilmente van a poder ser liberados a partir de un sistema penitenciario que es, digamos, flexible o flojo a la hora de combatir esta criminalidad, o sea, no tenemos una visión unificada. El ministro de Seguridad tiene una posición sobre el tema y la ministra de Justicia tiene otra. Bueno, entonces, esta contradicción obviamente favorece a los delincuentes, porque los delincuentes dicen, mire, aunque a mí me atrapen, que eso es dificilísimo en Costa Rica, la impunidad es altísima, aunque a mí me atrapen, el sistema penitenciario me va a dejar suelto pronto. Entonces, hay una cantidad importante de delincuentes que recurrentemente estamos viendo en las noticias que son liberados y resulta que los vuelven a detener la policía, y prácticamente vivimos en ese ciclo perverso que ese ciclo tiene que acabar. Cambiar las leyes llevaría años, o sea, ¿cómo podemos solventar esta situación de forma un poco más rápida, por decirlo de esa manera? Mire, con todo respeto para el señor ministro que ha hecho una labor heroica, ¿verdad?, para enfrentar este problema, pero lo cierto del caso es que en este gobierno prácticamente ya la cosa ya se acabó. Es decir, pretender que va a haber un cambio sustantivo en lo que resta de esta administración, ¿verdad?, es realmente muy difícil. Yo creo que lo que tenemos que aprovechar como país es la coyuntura política que estamos teniendo en este momento. Hay candidatos a la presidencia que están queriendo el voto ciudadano. Entonces, lo que tendríamos que poner sobre la mesa es estos puntos para los presidentes a futuro. Es decir, los que quieran ser presidente de la República deberían poner sobre la base estos compromisos. En primer lugar, definir que ese es un tema prioritario. Es decir, que ese es un tema país que le van a dar una absoluta prioridad en lo futuro. En segundo lugar, poner gente muy competente. Es decir, para el próximo gobierno, quien quiera ser presidente, necesitamos un ministro de seguridad de lujo, porque la problemática está gravísima, ¿verdad? Necesitamos un director de inteligencia de lujo, necesitamos un coordinador de la lucha contra las drogas en la Casa Presidencial de lujo, necesitamos un ministro de Justicia con un concepto totalmente diferente al que hemos tenido en esta administración. Es decir, necesitamos un equipo técnico en materia de seguridad de lujo como nunca hemos tenido. En tercer lugar, declarar de emergencia nacional el tema de seguridad. Es decir, ordenar a las instituciones del Estado una acción muy fuerte sobre todas estas comunidades. En esto no hay que inventar nada. Ya el Ministerio de Seguridad Pública definió cuáles son los lugares peligrosos donde se requiere una intervención del Estado inmediata.
don Paul, no solamente trabajarlo en ese nivel, porque también esto se desprende de muchas otras cosas, como por ejemplo la pobreza, como por ejemplo el desempleo, que sería como la falta de educación también, y que están viendo ellos oportunidad de obtener dinero sin ir a los estudios, sin tener estudios, es decir, viene de muchas otras correcto, cosas. es decir, la respuesta a la criminalidad es un tema integral y así, de hecho, he tenido oportunidad de ver algunos planes de gobierno que ya se han publicado en estos días recientes y algunos candidatos están planteando respuestas integrales a la criminalidad, lo cual me demuestra que están abordando el tema de una forma bastante seria y ojalá eso se llegue a la práctica. Pero lo cierto del caso es que la situación está tan crítica que el costarricense no creo que pueda esperar aquí a 2 o 3 años a que esto se resuelva mediante ese tipo de mecanismos. Es decir, la prevención siempre es lo mejor, pero dura mucho los resultados. Entonces, en este momento, lo que yo diría de forma inmediata es conformar equipos de trabajo de excelencia en materia de seguridad para efecto del próximo gobierno, no ser personas que lleguen a conocer de este tema, sino personas ya con experiencia y sobre todo que le den continuidad a una serie de esfuerzos que se están haciendo muy bien en el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, en este momento tiene un plan que se llama Plan Cuadrante, que es un plan que es una réplica de un programa colombiano que les ha dado muy buenos resultados. La de seguridad se puede revertir, pero usted requiere continuidad en sus esfuerzos. Entonces, yo creo que uno de los aspectos más importantes es darle continuidad a programas muy buenos que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, programas preventivos a nivel de comercio, programas preventivos a nivel de las comunidades, programas a nivel del Plan Cuadrante de presencia policial, el análisis estadístico de la criminalidad para detectar las zonas de calor, ese intercambio de información con el OIJ es importantísimo, el trabajo con las policías municipales, el trabajo con el comercio, es decir, el futuro presidente de la República tiene que definir que este es un tema país en el cual todas las instituciones, todo el empresariado, todo el sector público tiene que colaborar para efecto de ver si revertimos esta situación. Perfecto, don Paul. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, quedan muchísimas cosas pendientes por hablar sobre ese tema, una cifra bastante alarmante. Claro, y sobre todo también recordar que la seguridad no es un camino inevitable, es decir, hay experiencias de otros países, Colombia inclusive, que es un ejemplo muy clarísimo, donde Colombia aplicó una serie de estrategias de seguridad que le permitió revertir esta situación. Es decir, esto que está sucediendo en Costa Rica no es algo inevitable que tenemos que aceptar como algo ya absoluto. Costa Rica puede revertir la situación de seguridad, pero para eso necesitamos algunas de las ideas que ya expuse. Perfecto, muchísimas gracias, don Paul. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. Los países musulmanes reconocen a Jerusalén como capital